Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 20% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie nos enseña: cómo encontrar gozo en el camino, incluso cuando todavía no has llegado a la meta, porque seamos honestos, muchos vivimos esperando ser felices cuando todo esté resuelto, cuando el problema termine, cuando el sueño se cumpla, cuando la puerta finalmente se abra, y mientras tanto, el presente se nos va entre las manos. La Biblia nos muestra que el gozo no es una recompensa que aparece al final, sino una fuerza que se aprende a vivir mientras avanzamos, aún con cansancio, aún con dudas, aún con procesos que no entendemos del todo. Este mensaje no es para personas que ya llegaron, es para quienes están caminando, esforzándose, creyendo, aunque todavía no vean el resultado. Tal vez hoy te sientes identificado porque has hecho las cosas bien, has orado, has confiado, has perseverado, y aún así sientes que sigues en el mismo lugar, como si la meta estuviera lejos o incluso borrosa. Querido oyente, si alguna vez te has preguntado por qué Dios te permite seguir caminando sin mostrarte aún el final, este espacio es para ti. Aquí no vamos a negar el cansancio ni a disfrazar el dolor, pero sí vamos a descubrir juntos cómo el gozo puede nacer en medio del proceso, cómo Dios trabaja en el trayecto y cómo aprender a vivir con esperanza aun cuando el corazón quiere rendirse. Si este mensaje conecta contigo, te invito a que des like, comentes y compartas este video. Eso ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que también necesitan escuchar esto y que quizá solo tienen este espacio para conectarse con Dios. Al hacerlo estarías aportando mucho y siendo de gran bendición para alguien más que hoy está luchando en silencio. Puedes comentar una frase breve, algo sencillo pero poderoso. Por ejemplo, el gozo permanece. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene puede cambiar la manera en que estás viviendo tu proceso. Quédate hasta el final, porque el final de la oración puede ser el momento más especial y realmente vale la pena permanecer hasta el final. Primera parte. El gozo no comienza en la meta, comienza en el llamado. Hay una idea muy extendida que dice que el gozo llega cuando todo se acomoda, cuando alcanzas eso que llevas tiempo esperando, cuando finalmente puedes decir, ya llegué, ya terminé, ya lo logré. Pero cuando miramos la Biblia con honestidad, descubrimos que Dios rara vez trabaja así. Casi nunca le da a sus hijos una vida donde todo se resuelve rápido, más bien los invita a un camino, a un proceso, a un trayecto donde el corazón se forma mientras los pies avanzan. Y es justamente ahí donde el gozo empieza a nacer, no al final, sino desde el momento en que Dios te llama a caminar con Él. Piensa en Abraham. Dios no le mostró la tierra completa, no le entregó un mapa detallado, solo le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. El gozo de Abraham no estaba en haber llegado, porque durante años caminó sin ver el cumplimiento total. Su gozo estaba en saber que Dios iba con él. Muchas veces queremos el gozo como una confirmación externa, pero Dios quiere que aprendamos a vivirlo como una convicción interna, incluso cuando todavía no vemos resultados. Aquí es donde muchos se cansan, porque caminar sin llegar puede desgastar, puede frustrar, puede hacerte sentir que estás perdiendo el tiempo. Pero la Biblia nos enseña algo profundo. Dios no desperdicia los caminos largos.
Cada paso que das, incluso cuando parece repetido, incluso cuando parece que avanzas poco, está formando algo dentro de ti que la meta por sí sola nunca podría formar. El gozo verdadero no depende de cuánto falta, sino de con quién estás caminando. Tal vez hoy estás en una etapa donde oras y oras, pero la respuesta no llega como esperas. Sigues creyendo, pero el cambio no se nota. Sigues siendo fiel, pero el cansancio se acumula. Y en medio de todo eso, aparece una pregunta silenciosa en el corazón: ¿cómo puedo tener gozo si todavía no he llegado? La Biblia responde a eso de una manera muy clara. El gozo no se fabrica ignorando el dolor, se cultiva entendiendo el propósito del proceso. Cuando Jesús habló a sus discípulos, nunca les prometió un camino fácil, pero sí les prometió su presencia. Él les dijo que en el mundo tendrían aflicción, pero también les dijo que confiaran, porque Él había vencido. Eso significa que el gozo cristiano no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios sigue gobernando aun cuando el camino se hace pesado. El gozo no es negar que duele, es recordar que no estás solo mientras duele. Muchas veces confundimos gozo con emoción constante, pero el gozo bíblico es mucho más profundo. Es una paz firme, una estabilidad interior, una confianza que no se quiebra fácilmente. Puedes estar cansado y aún así tener gozo. Puedes estar en proceso y aún así tener gozo. Puedes no haber llegado todavía y aún así vivir con esperanza. Porque el gozo no se apoya en la meta, se apoya en la fidelidad de Dios. Hay personas que se desaniman porque comparan su proceso con el de otros. Ven a otros avanzar más rápido, lograr... Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Cosas antes, llegar a metas que ellos todavía no alcanzan. Pero Dios no trabaja con cronómetros humanos. Cada proceso tiene su ritmo, cada llamado tiene su tiempo, y cada camino tiene lecciones distintas. Cuando comparas tu camino con el de otros, el gozo se debilita. Cuando confías en el trato personal de Dios contigo, el gozo se fortalece. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. No dice que la meta es nuestra fuerza, ni que el resultado es nuestra fuerza. Dice que el gozo viene del Señor. Eso significa que mientras más conectado estés con Él, aun en medio del proceso, más fuerza tendrás para seguir caminando. El enemigo no siempre busca que abandones la fe. Muchas veces solo busca robarte el gozo, porque sabe que una persona sin gozo camina cansada, pero una persona con gozo, aunque esté cansada, sigue avanzando. Tal vez hoy necesitas escuchar esto con claridad. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha perdido el control de tu proceso. Dios no te está haciendo perder el tiempo. El camino que estás recorriendo tiene sentido, aunque ahora no lo entiendas completo. Y aprender a encontrar gozo en medio del camino es una señal de madurez espiritual. Es confiar incluso cuando no hay aplausos. Es seguir creyendo incluso cuando no hay resultados visibles. El gozo se aprende cuando decides agradecer por lo que Dios ya está haciendo, no solo por lo que hará. Se aprende cuando dejas de vivir solo para el futuro y empiezas a reconocer la gracia presente. Se aprende cuando entiendes que Dios no solo trabaja en la meta, sino principalmente en el corazón durante el trayecto. Y mientras más pronto abraces esta verdad, más liviano se vuelve el camino. Esta primera verdad es fundamental. El gozo no comienza cuando llegas, comienza cuando decides caminar con Dios, aún sin entenderlo todo, aún sin verlo todo, aún sin tenerlo todo resuelto. Y desde ahí, el camino ya no se vive igual. Segunda parte. Aprender a valorar lo que Dios hace mientras avanzas. Una de las razones por las que muchas personas pierden el gozo en el camino es porque están tan enfocadas en llegar
que dejan de ver lo que Dios ya está haciendo ahora mismo. Vivimos mirando hacia adelante, pensando cuando llegue, cuando cambie, cuando se resuelva, cuando Dios haga esto o aquello, y sin darnos cuenta, pasamos por alto las pequeñas obras de Dios que están ocurriendo todos los días en el proceso. El gozo se debilita cuando solo sabes celebrar finales, pero se fortalece cuando aprendes a reconocer a Dios en cada etapa. La Biblia nos muestra que Dios trabaja de forma progresiva. Él no suele transformar todo de un día para otro, porque su mayor interés no es solo cambiar circunstancias, sino formar corazones. Por eso muchas veces el proceso se alarga, no porque Dios sea lento, sino porque hay cosas que necesitan ser afirmadas dentro de ti antes de llegar a la meta. Y cuando entiendes esto, empiezas a mirar el camino con otros ojos. Hay un pasaje que dice que debemos aprender a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Eso no significa conformismo, significa confianza. Significa aprender a reconocer que Dios sigue siendo bueno incluso cuando todavía no te ha dado todo lo que esperas. El contentamiento bíblico no nace de tenerlo todo, nace de saber que Dios está presente en todo. Y cuando esa verdad se asienta en el corazón, el gozo empieza a brotar de una forma más profunda y estable. Muchos piensan que valorar el proceso es resignarse, pero no es así. Valorar el proceso es reconocer que Dios está obrando aunque no lo haga como tú imaginabas. Es aceptar que hay crecimiento invisible, madurez silenciosa, fe que se está fortaleciendo sin hacer ruido. Hay batallas que no se notan por fuera, pero que están moldeando tu carácter por dentro. Y eso también es avance, aunque no tenga aplausos. Jesús mismo caminó con sus discípulos durante años, y muchas veces ellos no entendían lo que estaba pasando. Veían milagros, escuchaban enseñanzas, pero aún así se confundían, se equivocaban y dudaban. Sin embargo, Jesús no los descartó por no llegar rápido. Caminó con ellos, los formó y tuvo paciencia. Eso nos muestra algo muy importante. Dios no espera perfección inmediata. Él acompaña procesos reales. Tal vez hoy te sientes frustrado porque tu vida no se ve como pensabas a esta altura. Pensabas que ya habrías superado ciertas cosas, que ya estarías más estable, más fuerte, más avanzado. Pero Dios no mide el progreso solo por resultados externos. Muchas veces Él celebra victorias internas que tú ni siquiera estás reconociendo. Tal vez hoy oras con más sinceridad, tal vez reaccionas con más calma que antes, tal vez confías más que hace un año. Eso también es fruto del camino. El problema es que vivimos en una cultura que solo celebra la llegada, el logro visible, el éxito final, pero el reino de Dios funciona distinto. Dios se agrada del proceso, de la obediencia diaria, del corazón que sigue caminando aun cuando se siente cansado. Y cuando empiezas a valorar eso, el gozo deja de depender del futuro y empieza a habitar en el presente. Hay algo muy poderoso que ocurre cuando aprendes a agradecer en medio del camino. La gratitud abre los ojos para ver a Dios en lo cotidiano. Empiezas a notar detalles que antes pasabas por alto, una palabra que llegó a tiempo, una fuerza que apareció cuando pensabas que ya no tenías, una paz que no sabes explicar. Todo eso es Dios caminando contigo, sosteniéndote mientras avanzas. Muchas veces Dios no te quita el proceso, porque el proceso es el lugar donde Él más se revela. Es ahí donde aprendes a depender, a confiar, a escuchar, a soltar el control. Si Dios te llevara directamente a la meta, sin pasar por el camino, llegarías, pero llegarías vacío. Por eso Él prefiere enseñarte a vivir con gozo mientras caminas, para que cuando llegues no solo tengas la bendición, sino también la madurez para sostenerla. El gozo crece cuando dejas de decir todavía no he llegado y empiezas a decir Dios sigue conmigo. Cuando dejas de enfocarte solo en lo que falta y comienzas a reconocer lo que ya has avanzado. Cuando entiendes que cada día que sigues creyendo, aún sin respuestas claras, ya es una victoria espiritual. Esta parte del mensaje es clave porque cambia la forma en que vives tu presente.
No se trata de ignorar tus sueños ni de apagar tu esperanza. Se trata de aprender a caminar sin perder el gozo, de aprender a valorar el proceso como parte del plan de Dios. Porque cuando reconoces a Dios en el camino deja de ser una carga y se convierte en una escuela, y el gozo deja de ser algo lejano para convertirse en una experiencia diaria. Tercera parte. El gozo se protege cuando dejas de pelear con el tiempo de Dios, una de las batallas más silenciosas que se libran en el corazón durante el proceso es la lucha con el tiempo. No tanto con lo que estamos viviendo, sino con cuánto tiempo llevamos viviéndolo. Ahí es donde muchos pierden el gozo, no porque Dios haya dejado de obrar, sino porque las cosas no avanzan al ritmo que esperaban. El tiempo se vuelve una presión constante, una voz interna que repite, ya deberías estar en otro lugar, ya tendrías que haber llegado, algo está mal contigo. Y si no aprendemos a enfrentar esa voz, el gozo empieza a desgastarse. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no se mueve con prisa humana. Él no llega tarde, pero tampoco se adelanta para calmar nuestra ansiedad. Su tiempo tiene una intención, y casi siempre esa intención está más relacionada con lo que Él está formando en nosotros que con lo que nos va a entregar. Cuando luchas contra el tiempo de Dios, te agotas por dentro. Cuando aprendes a confiar en su tiempo, el gozo encuentra espacio para mantenerse vivo. Muchos personajes bíblicos tuvieron que aprender esta lección. José recibió sueños siendo joven, pero pasaron años antes de verlos cumplidos. A lo largo del camino, fue traicionado, olvidado, malinterpretado y encarcelado injustamente. Si José hubiera condicionado su gozo a la rapidez del cumplimiento, habría vivido amargado. Pero algo se fue formando en él, una confianza silenciosa en que Dios seguía escribiendo su historia, aun cuando los capítulos parecían injustos. El gozo no vino cuando llegó al palacio. El gozo se fue afirmando mientras aprendía a confiar en Dios en cada etapa. Aquí hay una verdad que duele aceptar, pero libera cuando se entiende. Dios no tiene prisa porque Él ve el final desde el principio. Nosotros vemos un día, una semana, un año. Él ve toda la historia completa. Por eso lo que para nosotros es demora, para Dios es preparación. Y cuando cambias esa perspectiva, el corazón descansa. El gozo no se sostiene cuando estás peleando con el reloj. Se sostiene cuando decides caminar al ritmo de Dios. Muchas personas viven comparándose con otros, no solo en logros, sino en tiempos. Ven a otros casarse antes, prosperar antes, sanar antes, avanzar antes. Y sin darse cuenta, empiezan a medir su valor espiritual por la rapidez de los resultados. Pero Dios no compara procesos. Él trabaja de manera personal, única, intencional. Tu camino no es más lento, es distinto. Y aceptar eso es una de las llaves más grandes para proteger el gozo. El problema de pelear con el tiempo es que te roba el presente. Estás físicamente aquí, pero emocionalmente siempre estás en lo que falta. Y cuando vives así, incluso las bendiciones actuales se sienten pequeñas, insuficientes o invisibles. El gozo se debilita porque siempre estás esperando otra cosa. Pero cuando aceptas el tiempo de Dios, empiezas a vivir con mayor plenitud el hoy. Y el hoy también tiene gracia. Jesús nunca apresuró su ministerio. Incluso cuando otros querían hacerlo rey, Él se retiraba. Cuando Lázaro estaba enfermo, Jesús no corrió inmediatamente, esperó, y esa espera tenía un propósito mayor. Esto nos enseña algo muy profundo. El amor de Dios no se mide por la rapidez de sus respuestas, sino por la profundidad de sus planes. Y cuando comprendes esto, dejas de interpretar la espera como abandono. Tal vez hoy estás cansado de esperar, cansado de procesos largos, de respuestas parciales, de avances lentos. Y Dios no ignora ese cansancio. Él no te pide que finjas fortaleza, te pide que confíes. Confiar no significa dejar de desear, significa dejar de pelear. Significa soltar la exigencia del cuándo y descansar en el quién. Cuando sueltas el cuándo, el gozo respira.
Hay personas que llegan a la meta pero llegan vacías, resentidas, endurecidas por el camino. Otras llegan fortalecidas, maduras, con paz interior. La diferencia no fue la meta, fue cómo vivieron el proceso. El gozo se cultiva cuando decides que tu paz no va a depender del calendario, sino de la presencia de Dios contigo cada día. Esta parte del camino es decisiva. Aprender a confiar en el tiempo de Dios no acorta el proceso, pero sí lo hace más liviano. Te libera de la ansiedad constante, de la comparación, del juicio interno. Y cuando el corazón deja de pelear con el tiempo, el gozo deja de ser frágil y empieza a volverse firme, estable, profundo. Porque ya no depende de cuánto falta, sino de la certeza de que Dios sigue obrando, incluso ahora, incluso aquí, incluso en este punto del camino. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered, with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. This episode is brought to you by Truly Hard Seltzer. We're always in touch, but nothing beats actually being together. This summer, grab a Truly Hard Seltzer. Light, bubbly, fruity, and make your dreams come truly. Truly is the official hard seltzer of U.S. Soccer. Visit trulyhardseltzer.com/locations to find Truly near you. Hard Seltzer Beverage Company, LLC, Boston, Massachusetts. Hard Seltzer, 5% alcohol by volume. Please drink responsibly. 21 plus only. Cuarta parte. El gozo se fortalece cuando entiendes que Dios trabaja en lo invisible. Hay una de las verdades más difíciles de aceptar en el camino de la fe, y es esta: Dios muchas veces está haciendo su obra más profunda cuando menos la vemos. Vivimos en una realidad donde casi todo se mide por lo visible, por lo que se puede mostrar, contar o demostrar. Resultados, logros, cambios externos. Y cuando no vemos nada nuevo por fuera, pensamos que Dios no está haciendo nada. Pero la Biblia revela algo muy distinto. Dios suele trabajar primero en lo invisible antes de manifestar algo visible. Esto es clave para entender el gozo en el proceso, porque cuando solo sabes alegrarte por lo que ves, el gozo se vuelve frágil. Depende de señales externas, de avances rápidos, de respuestas evidentes. Pero cuando aprendes a confiar en la obra invisible de Dios, el gozo se vuelve más profundo y estable, porque ya no depende de lo que tus ojos perciben, sino de lo que tu fe comprende. Piensa en una semilla. Cuando se siembra, por un tiempo parece que no pasa nada. La tierra está quieta, silenciosa, sin señales de vida. Si alguien no entiende el proceso, podría pensar que la semilla murió o que no funcionó. Pero en realidad, justo en ese silencio, está ocurriendo el trabajo más importante. La raíz se está formando. Y sin raíz, no hay fruto que permanezca. Así es como Dios trabaja muchas veces en nosotros. Tal vez hoy no ves cambios grandes en tu situación, pero dentro de ti algo se está afirmando. Tal vez estás aprendiendo a confiar más, a reaccionar distinto, a depender menos de tus fuerzas y más de Dios. Eso no siempre se nota por fuera, pero es un avance real. Y cuando entiendes que Dios valora profundamente esa obra interna, el gozo deja de depender del aplauso y empieza a nacer desde dentro. Muchos personajes bíblicos pasaron por largos periodos donde aparentemente nada sucedía. Moisés pasó años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar mucho tiempo antes de sentarse en el trono. Durante esos años, Dios estaba formando su carácter, su humildad, su dependencia. Si David hubiera medido su gozo solo por su posición, habría vivido frustrado. Pero Dios estaba haciendo un trabajo silencioso que luego sostendría la responsabilidad visible. Aquí es donde muchos se desaniman, porque lo invisible no da reconocimiento inmediato. Nadie aplaude cuando decides perdonar en silencio, cuando decides seguir creyendo aunque estés cansado, cuando eliges obedecer aunque no veas beneficios claros.
pero Dios sí lo ve, y esa conciencia cambia la manera en que caminas. El gozo se fortalece cuando sabes que Dios ve tu fidelidad incluso cuando nadie más la ve. Hay procesos donde Dios no cambia la situación de inmediato porque está cambiando la forma en que tú la enfrentas. Y ese cambio interno es clave, porque si Dios resolviera todo externamente sin transformar tu interior, el gozo sería superficial y temporal. Pero cuando Dios trabaja en lo profundo, el gozo se vuelve firme, porque nace de una identidad fortalecida, no de circunstancias favorables. Jesús habló de esto cuando dijo que el reino de Dios está dentro de vosotros. Eso significa que muchas de las obras más importantes de Dios no empiezan afuera, empiezan en el corazón, empiezan en la forma en que piensas, en cómo confías, en cómo respondes. Y cuando comienzas a reconocer esa obra interna, el proceso deja de sentirse vacío. Tal vez hoy estás en una etapa donde todo parece igual, pero tú ya no eres el mismo. Antes te desesperabas más, ahora oras. Antes reaccionabas con miedo, ahora confías. Antes te rendías rápido, ahora sigues caminando. Eso es evidencia de que Dios está trabajando, aunque no haya un cambio espectacular visible. Y reconocer eso alimenta el gozo. El enemigo muchas veces intenta convencerte de que nada está pasando, porque sabe que si logra que menosprecies la obra invisible, perderás fuerzas. Pero cuando decides creer que Dios está obrando incluso en el silencio, el gozo se protege, porque ya no dependes de señales externas para seguir avanzando. Esta parte del camino requiere fe madura, no una fe basada en emociones constantes, sino una fe que descansa en el carácter de Dios. Entender que Dios trabaja en lo invisible te permite caminar con más paz, con menos ansiedad y con un gozo que no se apaga fácilmente, porque sabes que aunque hoy no lo veas, Dios sigue trabajando, y eso es suficiente para seguir caminando con esperanza. Quinta parte. El gozo crece cuando eliges cómo interpretar lo que estás viviendo. Hay algo que casi nunca se nos enseña, pero que define profundamente nuestra experiencia en el camino. No es solo lo que vivimos, es cómo lo interpretamos. Dos personas pueden atravesar la misma situación y vivirla de manera completamente distinta. Una puede llenarse de amargura, frustración y queja, mientras la otra, aún con dolor, aprende a caminar con esperanza. La diferencia no está en el proceso, está en la forma en que el corazón lo está leyendo. Y aquí es donde el gozo se construye o se destruye. Muchas veces interpretamos el proceso como castigo, como atraso, como señal de que algo estamos haciendo mal. Pensamos si todavía estoy aquí es porque Dios no me escucha, porque fallé, porque no soy suficiente. Pero esa interpretación, aunque común, no es bíblica. La Biblia nos muestra que el proceso no es una señal de abandono, sino muchas veces una evidencia de formación. Y cuando cambias esa forma de pensar, el peso del camino se aligera. El pueblo de Israel caminó por el desierto durante mucho tiempo. Ese desierto podía ser interpretado como un lugar de muerte o como un lugar de dependencia. Algunos lo vivieron con queja constante, otros aprendieron a ver la provisión diaria. La nube que los guiaba, el maná que caía cada mañana, el cuidado constante de Dios. El desierto no cambió, lo que cambió fue la manera de mirarlo, y esa diferencia marcó el corazón de cada uno. Aquí hay una verdad poderosa: Dios no siempre cambia la circunstancia, pero sí te da la oportunidad de cambiar la perspectiva. Y cuando eliges interpretar el proceso desde la fe y no desde el miedo, el gozo encuentra espacio para crecer. No porque todo sea fácil, sino porque ya no te sientes perdido dentro de lo que estás viviendo. Muchas personas pierden el gozo porque interpretan la espera como fracaso, pero la espera, cuando es vivida con Dios, es preparación. Interpretan el silencio como rechazo, cuando muchas veces es invitación a profundizar. Interpretan el cansancio como señal de rendirse, cuando puede ser señal de que has avanzado más de lo que crees. La interpretación incorrecta agota el alma,
pero una interpretación alineada con la verdad la fortalece. La Biblia nos enseña a renovar la mente, porque la manera de pensar afecta directamente la manera de vivir. Si tu mente se llena de pensamientos de derrota, el camino se vuelve pesado. Pero si tu mente se llena de verdad, de promesas, de esperanza, el camino se vive con otra actitud. El gozo no es negar la realidad, es elegir verla a la luz de Dios. Tal vez hoy estás pasando por algo que no entiendes, y tu primera reacción ha sido preguntarte por qué. Pero hay una pregunta más poderosa que puede transformar tu experiencia. ¿Para qué? ¿Qué está formando Dios en mí a través de esto? ¿Qué está sanando? ¿Qué está ordenando? ¿Qué está fortaleciendo? Cuando haces ese cambio interno, el proceso deja de ser solo una carga y empieza a convertirse en una lección. Jesús mismo, frente a la cruz, no negó el dolor. Él reconoció el peso, la angustia, el sufrimiento, pero también entendía el propósito. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Ese gozo no era la cruz en sí, era la certeza de lo que Dios estaba haciendo a través de ella. Eso nos enseña que el gozo no siempre viene de lo que estamos viviendo, sino de lo que entendemos que Dios está obrando a través de eso. Interpretar correctamente el proceso no significa forzarte a estar bien todo el tiempo. Significa permitirte sentir, pero no permitir que el dolor defina la historia completa. Significa reconocer el cansancio sin perder la esperanza. Significa decir esto duele, pero Dios sigue aquí. Y esa afirmación, repetida día tras día, va construyendo un gozo más maduro y resistente. Cuando eliges interpretar el camino desde la fe, el gozo ya no depende de que todo cambie, depende de que tu corazón esté alineado con la verdad. Y eso es libertad, porque ya no estás a merced de las circunstancias, estás sostenido por una confianza más profunda. Esta parte del proceso es esencial. Aprender a elegir cómo interpretas lo que vives es aprender a proteger tu gozo, porque el camino puede ser largo, incierto y a veces pesado, pero cuando tu mente y tu corazón caminan alineados con Dios, incluso el trayecto más difícil puede convertirse en un lugar donde el gozo crece, se afirma y te sostiene hasta llegar a la meta. This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month with 3 days free. Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. Sexta parte. El gozo se sostiene cuando dejas de vivir solo para el resultado. Una de las trampas más comunes en el camino espiritual es vivir únicamente enfocado en el resultado final. Todo gira alrededor de cuándo se cumplirá, cuándo se resolverá, cuándo llegaré a eso que estoy esperando. Sin darnos cuenta, convertimos la meta en el centro de nuestra vida, y cuando eso pasa, el proceso empieza a sentirse como una molestia, como un obstáculo, como un tiempo que solo hay que aguantar. Y vivir así desgasta el alma, porque el corazón nunca descansa en el presente. La Biblia nos enseña que Dios no nos llama solo a llegar, nos llama a caminar. Y caminar con Dios no es un trámite hacia un premio, es una relación que se vive día a día. Cuando reduces la fe a resultados, el gozo se vuelve condicional. Estás bien si avanzas rápido, te frustras si avanzas lento, te alegras cuando ves cambios, te desanimas cuando todo parece igual. Pero Dios quiere algo más profundo que eso. Quiere enseñarte a vivir con gozo incluso cuando el resultado todavía no está claro. Muchos personajes bíblicos no vieron en vida todo lo que Dios les prometió. Aún así, caminaron con fe, con obediencia y con esperanza. ¿Por qué? Porque entendieron que su relación con Dios era más importante que el cumplimiento inmediato de una promesa. Vivir solo para el resultado puede hacerte perder de vista el valor del presente, y el presente es donde Dios se encuentra contigo cada día. Hay algo muy sutil que ocurre cuando haces del resultado tu prioridad.
empiezas a medir tu valor por lo que logras. Si avanzas, te sientes válido. Si te estancas, te sientes insuficiente. Pero Dios no mide tu valor por tu progreso visible, Él lo mide por tu fidelidad. Y cuando comprendes esto, el gozo deja de estar atado a la productividad y empieza a fluir desde la identidad. Jesús nunca vivió obsesionado con el resultado inmediato. Él caminaba, enseñaba, sanaba, amaba, aún sabiendo que muchos no entenderían, que algunos se irían, que otros lo rechazarían. Si él hubiera condicionado su gozo a la respuesta de la gente, habría vivido frustrado. Pero su gozo venía de hacer la voluntad del Padre, de permanecer en su amor, de vivir conectado a su propósito, no a la aprobación ni al éxito visible. Tal vez hoy estás cansado porque sientes que haces mucho y ves poco. Te esfuerzas, oras, intentas hacerlo bien, pero el resultado no llega como esperabas. Y ese cansancio no es solo físico, es emocional. Es el peso de vivir esperando que algo cambie para poder estar en paz. Pero la Biblia nos invita a otra forma de vivir, una donde el gozo no se pospone para después, sino que se experimenta ahora. Cuando dejas de vivir solo para el resultado, empiezas a valorar las pequeñas obediencias diarias. Un día más creyendo, un día más siendo fiel, un día más confiando, aún con dudas. Eso no se ve espectacular, pero es profundamente poderoso. Porque es ahí donde se construye una fe sólida, una fe que no depende de circunstancias favorables para mantenerse firme. El problema de vivir solo para la meta es que cuando llegas, muchas veces descubres que el vacío sigue ahí, porque el corazón fue entrenado para esperar, no para disfrutar. Dios no quiere que pases la vida esperando vivir. Quiere que aprendas a vivir ahora, con lo que hay, con lo que eres, con lo que Él está haciendo hoy en ti. Vivir el proceso con gozo no significa conformarte ni dejar de soñar. Significa no suspender tu vida hasta que algo cambie. Significa aprender a encontrar a Dios en lo cotidiano, en lo simple, en lo aparentemente repetitivo. Porque ahí también hay gracia, ahí también hay propósito, ahí también hay vida. Esta parte del camino te invita a hacer una pausa interior y preguntarte, ¿estoy viviendo solo para llegar o estoy caminando con Dios hoy? Cuando eliges caminar con Él hoy, el gozo deja de ser una promesa futura y se convierte en una experiencia presente. Y desde ahí el proceso ya no se vive como una carga pesada, sino como un camino donde Dios te acompaña, te sostiene y te transforma, paso a paso, hasta llegar a la meta. Séptima parte. El gozo se multiplica cuando caminas acompañado y no en soledad. Uno de los errores más silenciosos y peligrosos en el camino espiritual es intentar recorrerlo solo. No siempre porque no haya personas alrededor, sino porque cerramos el corazón, cargamos en silencio y creemos que debemos ser fuertes sin mostrar cansancio. Pero la Biblia nunca presenta la fe como un camino solitario. Desde el principio, Dios pensó la vida espiritual como un caminar en compañía, con Él y con otros. Y cuando se rompe la comunión, el gozo empieza a debilitarse. Hay procesos que se vuelven más pesados no por lo que son, sino por cómo los vivimos en soledad. El cansancio se intensifica cuando no se comparte. La duda se vuelve más grande cuando no se expresa. Y el dolor se profundiza cuando se guarda. Dios sabe esto, por eso a lo largo de la Biblia vemos comunidades, relaciones, acompañamiento. El gozo se protege cuando no caminas solo. Jesús mismo, aun siendo el Hijo de Dios, eligió caminar acompañado. Llamó discípulos, compartió la vida con ellos, les habló de sus alegrías y de sus cargas. Incluso en el momento más difícil, en Getsemaní pidió compañía. Eso nos enseña algo muy profundo. Buscar apoyo no es debilidad, es sabiduría espiritual. Y cuando aceptas que necesitas compañía, el gozo encuentra un espacio donde sostenerse. Muchas personas se aíslan porque piensan que nadie las entenderá o porque sienten que su proceso es demasiado complicado. Pero el aislamiento es terreno fértil para el desánimo. Cuando caminas solo, tus pensamientos se vuelven más ruidosos,
tus miedos más grandes y tus fuerzas más limitadas. En cambio, cuando compartes el camino, el peso se reparte, la perspectiva se amplía y el corazón descansa. La Biblia dice que dos son mejor que uno porque si uno cae, el otro lo levanta. No dice que si uno cae, debe levantarse solo. Dios diseñó el apoyo mutuo como parte de la vida espiritual. Y cuando aceptas eso, el proceso se vive de otra manera. El gozo no nace solo de lo que Dios hace en ti, también se alimenta de lo que Dios hace a través de otros hacia ti. Tal vez hoy te cuesta confiar en las personas porque has sido herido, decepcionado o juzgado. Y eso es comprensible. Pero cerrar el corazón también cierra una fuente importante de gozo. Dios muchas veces usa voces humanas para traer consuelo, claridad y ánimo. No porque Él no pueda hacerlo solo, sino porque así decidió funcionar, a través de relaciones reales. Caminar acompañado no significa depender de otros para tu fe. Significa permitir que otros te recuerden la verdad cuando tú te cansas de hacerlo. Significa tener a alguien que ore contigo, que te escuche, que te anime a seguir cuando tus fuerzas flaquean. Y eso no quita mérito, al contrario, fortalece el camino. Incluso compartir tu proceso con Dios de manera honesta es una forma de no caminar solo. Decirle cómo te sientes, lo que te duele, lo que no entiendes. Dios no se ofende por tu sinceridad. Él prefiere un corazón honesto que uno silencioso y distante. Y cuando aprendes a hablar con Dios desde la verdad, el gozo se vuelve más real, más cercano, más humano. Hay personas que creen que el gozo es algo completamente individual, pero la Biblia muestra que el gozo también se celebra en comunidad. Se comparte, se contagia, se fortalece cuando se vive junto a otros. Reír juntos, llorar juntos, orar juntos, esperar juntos. Todo eso forma parte del camino. Esta parte del proceso te invita a revisar algo importante. ¿Estás caminando solo o estás permitiendo compañía? Porque cuando decides abrirte, buscar apoyo y caminar acompañado, el gozo ya no depende solo de tus fuerzas. Se multiplica, se sostiene y se renueva a través de la comunión. Y en un camino largo, eso marca toda la diferencia. Octava parte. El gozo madura cuando aprendes a descansar en Dios sin entenderlo todo. Hay un punto en el camino donde el alma se cansa no tanto por lo que vive, sino por lo que intenta controlar. Queremos entender cada paso, cada demora, cada giro inesperado. Buscamos explicaciones claras, razones lógicas, señales evidentes. Y cuando no las tenemos, el corazón se inquieta. Aquí es donde muchos pierden el gozo, no porque Dios haya dejado de obrar, sino porque la mente no logra descansar. Aprender a descansar en Dios aún sin entenderlo todo es una de las formas más profundas en que el gozo madura. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. La Biblia nunca promete que entenderemos todo lo que Dios hace. Lo que sí promete es que Él es fiel, que Él es bueno y que sus caminos son más altos que los nuestros. El problema es que muchas veces intentamos vivir la fe como si fuera un contrato lógico. Si hago esto, entonces Dios hará aquello. Si espero tanto tiempo, entonces ya debería pasar algo. Pero la relación con Dios no funciona así. Funciona desde la confianza, no desde el control. Descansar en Dios no significa dejar de pensar, significa dejar de exigir respuestas inmediatas para poder estar en paz. Significa aceptar que hay procesos que no se entienden mientras se viven, solo se comprenden con el tiempo. Y cuando aceptas eso, el corazón deja de pelear y empieza a reposar. El gozo encuentra espacio cuando el alma descansa. Jesús enseñó esto de una manera muy clara, cuando habló de no afanarse por el día de mañana.
No dijo que no habría necesidades, dijo que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ese saber de Dios es una invitación a soltar la ansiedad, porque cuando crees que Dios sabe, ya no necesitas cargar con todo tú, y soltar esa carga es esencial para que el gozo se mantenga. Muchas personas están agotadas espiritualmente, no porque el camino sea imposible, sino porque intentan caminarlo sin descanso interior. Todo lo analizan, todo lo cuestionan, todo lo miden. Y aunque pensar es importante, hay momentos donde el corazón necesita confiar más que entender. La fe madura no es la que tiene todas las respuestas, es la que descansa aún con preguntas. Tal vez hoy estás en una etapa donde no entiendes por qué las cosas han salido así, por qué esa puerta se cerró, por qué ese proceso se alargó, por qué esa oración aún no tiene respuesta. Y Dios no te pide que finjas comprensión, te pide que descanses en Él. Descansar no es rendirse, es confiar. Es decir, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Hay una paz muy distinta cuando decides dejar de luchar con lo que no puedes controlar. Cuando aceptas que no todo depende de ti, que no todo se explica ahora, que no todo se resuelve de inmediato. Esa paz no viene de las respuestas, viene de la confianza. Y donde hay paz, el gozo puede crecer. El descanso en Dios también implica soltar la culpa innecesaria. Muchas veces pensamos que si algo no avanza es porque fallamos, porque no hicimos suficiente, porque no oramos bien. Pero no todo retraso es culpa. Muchos son parte del diseño de Dios. Y cargar culpas que Dios no te ha dado solo desgasta el alma y apaga el gozo. La Biblia dice que Dios da descanso al alma cansada. No dice que da más explicaciones, dice que da descanso. Porque a veces lo que más necesitas no es entender, es reposar. Reposar en su carácter, en su amor, en su cuidado constante. Cuando aprendes a descansar en Dios, el proceso se vive con más suavidad. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no te consumen por dentro. El gozo madura cuando el corazón aprende a decir, puedo no entenderlo todo, pero puedo confiar completamente. Esta parte del camino es una invitación a soltar el control y abrazar la confianza, a dejar de exigir claridad total para poder avanzar. Porque cuando descansas en Dios, el camino deja de ser una lucha constante y se convierte en un espacio donde, aun sin entenderlo todo, el gozo puede permanecer firme y vivo mientras sigues caminando hacia la meta. Novena parte. El gozo se vuelve firme cuando entiendes que la meta no es solo llegar, sino en quién te estás convirtiendo. Hay un momento en el camino en el que Dios empieza a cambiar la pregunta central del corazón. Ya no es solamente cuándo llegaré, sino en quién me estoy convirtiendo mientras camino. Esta transición es clave, porque mientras la meta se mantiene como el único objetivo, el gozo sigue siendo frágil. Pero cuando entiendes que Dios está más interesado en la persona que estás formando que en el lugar al que llegarás, el gozo empieza a echar raíces profundas. La Biblia nos muestra que Dios nunca solo llevó personas a destinos, siempre las llevó a procesos de transformación. No sacó a Israel de Egipto solo para cambiar su ubicación, lo hizo para cambiar su mentalidad, su identidad y su forma de relacionarse con Él. El problema es que muchos querían salir de Egipto, pero Egipto todavía estaba dentro de ellos. Y ahí es donde el proceso se vuelve necesario, aunque incómodo. Cuando solo te enfocas en llegar, cualquier dificultad se siente como una amenaza. Pero cuando entiendes que cada etapa está formando algo en ti, incluso lo difícil cobra sentido. El gozo deja de depender de la rapidez del avance y empieza a sostenerse en la certeza de que Dios está obrando profundamente en tu carácter. Tal vez hoy no eres la persona que imaginaste ser a esta altura, pero probablemente eres más fuerte de lo que eras antes, más consciente, más sensible a la voz de Dios, más humilde, más dependiente de Él. Eso no siempre se celebra porque no se puede mostrar fácilmente, pero delante de Dios, eso tiene un valor inmenso, y reconocerlo alimenta el gozo.
Muchas veces queremos la bendición sin la formación, el resultado sin el proceso, la llegada sin la transformación. Pero Dios ama demasiado tu futuro como para no preparar tu interior, porque si llegas sin la formación necesaria, lo que obtengas puede terminar dañándote. Por eso Dios se toma su tiempo, no para retrasarte, sino para protegerte. Jesús no solo vino a salvar, vino a formar discípulos. Caminó con ellos, los corrigió, los confrontó, los enseñó a amar, a servir, a perdonar. Y muchas veces ellos no entendían, se equivocaban, fallaban. Pero Jesús no los descartó, siguió formándolos. Eso nos muestra que el proceso no es señal de rechazo, es señal de cuidado. Hay etapas del camino donde Dios permite que te enfrentes a tus propias limitaciones, no para humillarte, sino para enseñarte a depender de Él. Y esa dependencia, aunque incómoda al principio, es una fuente profunda de gozo, porque te libera de la presión de tener que poder con todo. Te permite descansar en que Dios sostiene lo que tú no puedes. Cuando empiezas a ver el proceso como una obra de transformación y no solo como una espera incómoda, el corazón se alinea. Ya no caminas con resentimiento, caminas con expectativa. Ya no dices ¿cuándo se acabará esto? Empiezas a decir ¿qué estoy aprendiendo aquí? Y ese cambio interno es poderoso. El gozo se vuelve firme cuando entiendes que Dios no solo está llevándote a un lugar, está llevándote a una versión más sana, más libre y más fuerte de ti mismo. Y eso no se logra en línea recta ni en tiempos cortos. Se logra en caminos reales, con caídas, con pausas, con aprendizajes profundos. Esta parte del proceso te invita a mirar tu camino con honestidad y compasión, a reconocer que quizá no has llegado aún, pero tampoco eres el mismo. Y eso ya es evidencia de que Dios está obrando. Cuando entiendes que la meta no es solo llegar, sino convertirte en quien Dios soñó, el gozo deja de ser algo pasajero y se convierte en una fuerza constante que te acompaña mientras sigues avanzando, paso a paso, hasta el final del camino. 10ª parte. El gozo se afirma cuando entiendes que Dios también está presente en los días normales. Hay una idea silenciosa que se instala en el corazón sin que nos demos cuenta, y es pensar que Dios solo está en los días especiales, en los momentos intensos, en las respuestas grandes, en los cambios visibles. Sin decirlo en voz alta, empezamos a vivir como si los días normales fueran solo un relleno entre una experiencia espiritual y otra. Y cuando caemos en esa forma de pensar, el gozo se vuelve escaso, porque la mayoría de la vida no está compuesta de momentos extraordinarios, sino de días comunes. La Biblia nos muestra un Dios profundamente presente en lo cotidiano, un Dios que camina con su pueblo día tras día, no solo cuando ocurren milagros, sino también cuando el pueblo recoge agua, prepara comida, camina largas distancias y espera. El problema es que muchas veces buscamos a Dios solo en lo espectacular, y cuando lo cotidiano se repite, pensamos que Dios se ha alejado. Pero no es así. Dios también habita en la rutina. El gozo se debilita cuando menosprecias los días normales, cuando piensas que hoy no cuenta porque no pasó nada especial. Pero cada día cuenta. Cada día que despiertas, respiras, sigues creyendo, sigues caminando. Es un día donde Dios está presente. Y aprender a reconocer a Dios en lo simple cambia completamente la experiencia del camino. Jesús pasó la mayor parte de su vida en lo cotidiano, antes de los milagros, antes de las multitudes, antes de la cruz. Vivió años de vida sencilla, trabajando, creciendo, obedeciendo. La Biblia no nos da detalles espectaculares de esos años, y aún así fueron años valiosos, llenos de propósito. Eso nos enseña que la vida ordinaria también es parte del plan de Dios. Muchas personas pierden el gozo porque están esperando constantemente algo extraordinario que los saque de la rutina. Pero mientras esperan, se pierden la gracia diaria, la gracia de levantarse un día más, de tener fuerzas para seguir, de recibir una palabra que sostiene, de sentir una paz silenciosa que no se puede explicar.
Todo eso es Dios actuando en lo cotidiano. El gozo se afirma cuando dejas de pensar que tu vida empieza cuando algo cambie, cuando entiendes que tu vida está ocurriendo ahora, en este momento, incluso en medio de lo repetitivo. Dios no está ausente de tus días normales. Él está formando perseverancia, fidelidad, constancia, virtudes que no se desarrollan en un solo evento, sino en la repetición diaria de confiar. Tal vez hoy sientes que tus días son todos iguales, que nada nuevo pasa, que el proceso es monótono, pero incluso ahí Dios está trabajando. Cada día que eliges no rendirte, cada día que eliges seguir creyendo, aún sin emociones fuertes, estás fortaleciendo una fe madura. Y esa fe sostiene un gozo más estable, menos dependiente de estímulos externos. Cuando aprendes a ver a Dios en los días comunes, el corazón descansa. Ya no estás esperando constantemente algo para sentirte vivo. Empiezas a vivir con gratitud por lo que ya está aquí. Y la gratitud es una de las puertas más grandes al gozo. Esta parte del camino te invita a reconciliarte con lo cotidiano, a dejar de pensar que los días normales son tiempo perdido, porque en ellos Dios también camina contigo. Y cuando reconoces su presencia en lo simple, el gozo deja de ser algo ocasional y empieza a convertirse en una compañía constante, que te sostiene tanto en los días extraordinarios como en los días silenciosos, mientras sigues avanzando hacia la meta. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels gets you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? All right. Bring a date, your teen, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. 11ª parte. El gozo se profundiza cuando decides confiar incluso cuando el camino se vuelve incierto. Hay momentos en el proceso donde ya no se trata de cansancio, ni de rutina, ni siquiera de espera, sino de incertidumbre. Es esa etapa donde no sabes con claridad qué viene después, donde los planes que tenías se desdibujan, donde las respuestas no llegan y el futuro se siente abierto, vulnerable, sin garantías. Y es justamente ahí donde muchos pierden el gozo, no porque Dios se haya ido, sino porque la incertidumbre despierta miedo. Nos gusta tener control, previsión, seguridad. Nos tranquiliza saber qué sigue, cuánto falta, hacia dónde vamos. Pero el camino de la fe no siempre ofrece eso. Muchas veces Dios permite etapas donde no hay claridad total, no para confundirnos, sino para enseñarnos a confiar de una manera más profunda. Y aquí es donde el gozo deja de ser superficial y comienza a profundizarse. La Biblia nos muestra que caminar con Dios implica avanzar muchas veces sin tener todo el panorama. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pedro bajó de la barca sin saber cuánto duraría el milagro. Los discípulos siguieron a Jesús sin entender del todo el final de la historia, y aún así, caminaron. La incertidumbre no detuvo el propósito de Dios, fue parte del camino. El problema no es la incertidumbre, el problema es cómo la enfrentamos. Cuando la enfrentamos con miedo, el corazón se cierra, la ansiedad crece y el gozo se apaga. Pero cuando la enfrentamos con confianza, algo distinto ocurre. El corazón aprende a descansar no en lo que sabe, sino en quién lo guía. Y ese cambio es fundamental. Confiar en medio de la incertidumbre no significa ignorar el temor, significa no dejar que el temor tome el control. Significa reconocer, no sé qué va a pasar, pero sé quién va conmigo. Y esa certeza, aunque sencilla,
es profundamente poderosa, porque cuando sabes que Dios camina contigo, el camino incierto deja de ser una amenaza constante. Muchas personas piensan que el gozo solo puede existir cuando hay estabilidad, pero la Biblia muestra que el gozo también puede coexistir con la incertidumbre, no como emoción exagerada, sino como una paz interior que sostiene. Esa paz no viene de tener todo claro, viene de confiar en el carácter de Dios. Tal vez hoy estás en una etapa donde no sabes qué decisión tomar, qué puerta se abrirá, qué rumbo tomará tu vida. Y eso pesa, pero Dios no te está pidiendo que tengas todas las respuestas, te está invitando a confiar un paso a la vez. La fe no camina con mapas completos, camina con obediencia diaria. Y cuando decides dar ese paso, aún con temor, el gozo se mantiene vivo. La incertidumbre también revela en qué estamos confiando realmente. Si nuestra confianza está puesta solo en planes, en personas o en resultados, el gozo se tambalea cuando todo eso se mueve. Pero si nuestra confianza está en Dios, el gozo encuentra una base firme, incluso cuando todo alrededor es inestable. Jesús enseñó a sus discípulos a vivir así. Les habló de no preocuparse excesivamente por el mañana, no porque el mañana no importe, sino porque el Padre cuida de cada día. Esa enseñanza no elimina la incertidumbre, pero la coloca en manos de Dios. Y cuando haces eso, el corazón respira. Esta parte del camino no es fácil, pero es profundamente formativa. Aprender a confiar en medio de la incertidumbre te libera de la necesidad de tenerlo todo resuelto para poder estar en paz. Te enseña a vivir el presente con más plenitud, sin que el miedo al futuro robe el gozo del hoy. El gozo se profundiza cuando eliges confiar incluso sin claridad total, cuando aceptas que no todo se entiende ahora, pero todo está en manos de Dios. Y desde ahí, aún en caminos inciertos, puedes seguir avanzando con un gozo sereno, firme y real, que no depende de certezas humanas, sino de una confianza profunda en aquel que guía cada paso, incluso cuando el camino aún no se ve completo.